Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y maestro. Esperemos que estén teniendo un muy buen día. El día de hoy, el equipo número uno les dará una explicación acerca de por qué es la importancia en el estudio del derecho patrio o el derecho mexicano. Para esto, les daremos una pequeña introducción sobre distintos periodos en la historia de México, tales como el periodo prehispánico, que marca la etapa de México antes de la llegada de los españoles, el periodo precolonial, que marca la historia de México con la llegada de los españoles, más sin estar asentados, el periodo colonial, que ya sería una época con todas las colonias impartidas aquí en México, como la Villa Rica de la Veracruz. Y terminaremos con el periodo independiente de la historia de México, que es más que conocido por todos ustedes. Así que sin más rodeos, comenzaremos con el periodo prehispánico. Que bueno, la explicación más importante de esto es la organización política que se tenía en ese entonces. En el Valle de México, gobernado por los aztecas, existía algo llamado la Triple Alianza del Valle de México, que fue una organización política de los pueblos ribereños, dominados y presididos ya por los mexicanos o los mexicas. De ahí partió la división clasista que se impuso a todos los pueblos conquistados. Para datos importantes, esta triple alianza se basaba en tres ciudades. La primera de ellas, Tenochtitlán, capitán de los aztecas; la segunda, Texcoco; y la tercera y menos importante, Tlacopan. Después estas dos ciudades, Texcoco y Tlacopan, pasaron a un segundo plano, ya que después los aztecas terminaron conquistándolos. En el periodo precolonial fue cuando se encuentran ricas fuentes de conocimiento, porque en este periodo que demuestra el desarrollo al cual llegó la organización jurídico-política de nuestros pueblos aborígenes, palabra utilizada por los españoles. A la llegada de los españoles a las tierras anáhuac, o la México, la evolución es el ámbito de nuestra disciplina y regulaba con eficacia las relaciones entre hombres y entre el Estado y el ciudadano, bajo un sistema de subordinación clasista ya antes mencionado, en el que la jerarquía de los estratos sociales marca con precisión las garantías, las libertades públicas y las restricciones impuestas a esas libertades. Después, en el periodo colonial, existió algo llamado una doble legislación, una para los españoles y otra para los indígenas. Las autoridades del virreinato hicieron caso mixto a estas legislaciones y pretendían aplicar su propia legislación. El Real Consejo de la India, institución creada para fungir desde el punto de vista político a las colonias, fue el Supremo Tribunal de la Colonia. Fue un órgano político en lo que correspondiente a la elección de virreyes, capitanes, generales, gobernadores e incluso intendentes. Era el órgano de apelación de las audiencias y podía promover el nombramiento de empleados tanto civiles como eclesiásticos. Pasando por último al periodo más conocido de México, que es el periodo independiente. Aquí, pues, el bando de Hidalgo, de Miguel Hidalgo, propuso que se ocupara un papel común para economizar. Secretaría de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, porque a través de ellos se logró la consumación de la independencia. Se firmó la Constitución Federal de 1824, primera constitución federal basada en la Constitución de Estados Unidos de la religión católica. Para esto tenemos que entender que en la época Estados Unidos había obtenido ya su primera constitución, ya que su independencia terminó en 1789. Entonces sabemos que México utilizó la primera constitución de Estados Unidos para poder basarse en la propia y también utilizando varias influencias y ayudas de Francia. Sin más que agregar, quedamos a su disposición para cualquier tipo de duda, pregunta o aclaración. Muchas gracias.